Muy buenos días, acá como siempre Radio Éxito y el programa Serenata Pasqueña, siempre interesados por escucharlo a usted, aprender un poco más. De repente hay algunas personas que de repente no le agrada que le enseñemos a nuestro pueblo a poder conocer un poco más acerca de lo que debe saber como buen peruano, ¿no? Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Álvaro, muy buenos días, don Julián, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes de Radio Éxito del programa Serenata Pasqueña. Aquí nosotros muy contentos, aunque por un momento, hablando de David Ali, nos pone nostálgico, melancólico. Romántico. Sí, nostálgico más que todo. Esa canción, ¿Cómo estará mi casa? A muchos pasqueños nos parece como que si David Ali hubiese escrito para nosotros. Premonizado. Algo así, ¿no? Porque en mi caso yo salí de nuestra tierra a los 11 años de edad, de Goyarisquisga, ¿no? Y justamente pues porque en el año 1971 la empresa de aquel entonces, Cerro de Pasco Copper Corporation, decidió cerrar sus operaciones, cerró la mina y hemos tenido que emigrar a diferentes lugares, y hoy los goyarinos nos encontramos en diferentes partes del Perú y también en otros países, ¿no? Y nuestro querido pueblo, que antes fue el sostén, el soporte económico de la provincia Daniel Alcides Carrión, ¿no? Hoy en día pues es un pueblo olvidado, con poca población, pocos recursos económicos y con muchos problemas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, es algo bien extraño. Muchos hemos salido de nuestros pueblos y también de diferentes lugares, principalmente de la sierra, de los pueblos que está a lo largo de la cordillera de los Andes. Muchos de nuestros paisanos peruanos salen a buscar oportunidades, a poder intentar resolver sus problemas económicos, pero también al mismo tiempo, de manera irónica, de muchos lugares lejanos, de otros planetas, vienen inversionistas con millones justamente al lugar donde nosotros abandonamos. Resulta que en nuestra cordillera de los Andes existe mucha riqueza, demasiado dinero. ¿Y cómo es posible que nosotros nos escapamos donde están las riquezas y vienen otros y se enriquecen y se llevan millonadas? Pero nuestros pueblos siguen pobres, ¿no es cierto? Es por eso de que nosotros no es que tratamos de enseñar, sino más bien intentamos proponer en estos tiempos electorales, principalmente a los políticos, a los partidos, que hoy día son 43, una cantidad enorme de candidatos vamos a tener, pues para que presenten propuestas de solución, políticas públicas, cómo vamos a solucionar los problemas. Es por eso de que hemos escogido este tema que tiene mucho que ver con el cobre que tenemos nosotros en abundancia. Somos el tercer país con mayor producción de cobre en el mundo. Entonces, con la ayuda de nuestra operadora, quisiéramos poner esta diapositiva, ¿no? De manera genérica le hemos puesto cobre y futuro económico, y con un poco más de detalle, oferta y demanda mundial del cobre y oportunidad que el Perú tiene para resolver los problemas sociales, ¿no? Hoy, domingo 31 de agosto del 2025, desde las 10 de la mañana, a través de Serenata Pasqueña por Radio Televisión Éxito 1060 AM, y también pueden seguirnos a través del internet, ¿no? Y también por el Facebook. También nos están escuchando por Radio Metropolitana. También, correcto, por Radio Metropolitana. Bien. Hay que agregar eso entonces en nuestra portada. Bien, miren, nosotros tenemos tremenda cantidad de recursos económicos, y en las siguientes páginas vamos a ver cómo es la realidad de nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Miren,
Así vive nuestra gente, en pobreza, con hambre. En el Perú, la crisis de inseguridad alimentaria se agudizó en este año 2025, afectando a más de 17 millones de personas, esto es el 51.7% de la población total, que no pueden acceder a alimentos suficientes y nutritivos, siendo la pobreza y el cambio climático los principales factores para tener esta situación. A pesar de la riqueza de nuestra gastronomía, el Perú pues lidera la inseguridad alimentaria en Sudamérica. Nosotros, un alcalde de acá de Lima nos dijo que vamos a ser campeón mundial, potencia mundial. Potencia mundial. ¿No es cierto? Potencia mundial. Y ahora lideramos la inseguridad alimentaria en Sudamérica. Y ese señor quiere ser presidente de la República, ¿no? Y nos ha traído un tren chatarra, ¿no? Entonces, en realidad nosotros tenemos grandes desafíos en políticas públicas en materia de pobreza e inflación, pues esos tenemos que resolver para garantizar una alimentación saludable y sostenible para todos. Entonces, fíjense, actualmente en la capital de la República, en los lugares marginales, en los cerros, como se dice, la gente cómo lleva su alimentación en baldes de aceite, recogiendo sobras, desperdicios. Así vive nuestra gente, en un país extremadamente rico en recursos naturales, ¿no? Hambre cero. Exactamente. Hambre Bien, cero. la siguiente. Este es el estado en que se encuentran nuestras postas médicas, nuestros hospitales. Estamos hablando de aquellos que tienen que ver con los hospitales del MINSA, ¿no? Entonces, ¿existe adecuado servicio de salud para todos los peruanos? Por supuesto que hay pues clínicas bastante desarrolladas, muy atendidos, limpios, con los mejores médicos. Uno va, pide su cita y de inmediato te atienden. Pero eso no está al alcance de todos. ¿Por qué? Están nuestros hospitales abandonados. Usted va al mismo salud. El médico no está, te dan cita para dentro de 2, 3 meses y después uno se da cuenta que el médico que atiende ahí está con su consultorio al frente. ¿No es cierto? Así es. Y te dice, pues mejor te atiendo en mi consultorio. Entonces se quejan, dicen, no, es que no nos alcanza el sueldo y no hay implemento, no tenemos ni una jeringa en las postas médicas. La siguiente, por favor. Esto es el estado en muchos lugares de la infraestructura educativa, ¿no? Se nos ha pasado bien de la infraestructura educativa, ¿no? Los colegios, las aulas. Y ahí el profesor tiene que hacer malabares o también le entrará depresión, pues, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo va a enseñar en esas condiciones? Entonces, yo no creo que tampoco pues exista un adecuado servicio de educación para todos los peruanos. La siguiente, por favor. Así están la gran cantidad de carreteras que va a los lugares rurales, donde está la producción, donde están los campesinos que se dedican y se esfuerzan para poder garantizarnos los alimentos que nosotros consumimos en las grandes ciudades. Tampoco creo de que exista transporte adecuado para todos los peruanos. ¿Y por qué? Entonces, podemos hablar de una infinidad de desatenciones en diferentes sectores. Entonces nos pasaríamos todo un programa. Solamente he querido mostrar de manera rápida estos temas. La siguiente, por favor. Las principales brechas sociales que hay en el Perú, por lo tanto, son la desigualdad socioeconómica y regional, disparidad de género en el acceso a oportunidades laborales y financieras. No existe la misma oportunidad para hombres y mujeres, tampoco el crédito, ni los capitales, ni cosa por el estilo.
tenemos una brecha digital en educación y conectividad, principalmente en la zona rural. Tenemos deficiencia en el acceso a servicios básicos como salud, vivienda y agua potable, como ya lo hemos visto brevemente en las imágenes anteriores. Las desigualdades se agravan debido a la falta de acceso a infraestructura, la informalidad laboral. Recordemos que el 70% de la economía se sostiene en la informalidad y no hacemos absolutamente nada para poder ayudar a los informales. Solamente los queremos sacar de su negocio, los queremos, digamos, multar, los queremos arrestar, les decimos ilegales, etcétera. Les quitamos sus productos. Exacto, ¿no? La pobreza estructural y la precariedad de los servicios sociales es inmensa. Entonces, todos estos problemas, ¿cómo van a solucionar pues los futuros candidatos que ya se vienen en las elecciones primarias? En verdad no he escuchado absolutamente nada concreto que esto es lo que nosotros vamos a solucionar. Hablan frases, hablan de algunas cosas como queremos ser potencia mundial o nosotros hemos vencido al terrorismo, cosas así. En concreto necesitamos políticos para que nos solucionen estas brechas sociales. La siguiente, por favor. ¿Cómo debemos enfrentar? Para solucionar los problemas que tenemos, pues necesitamos dinero. Necesitamos tener mayor caja fiscal. ¿Y cómo se logra eso? Tenemos que recuperar el porcentaje del crecimiento económico. Es decir, nuestra producción tiene que incrementarse cada vez más porque nuestras necesidades se han embalsado tremendamente. El Perú proyecta un crecimiento entre el 2.5% al 3% anual en los próximos años. Hemos decaído producto del COVID, eso es un asunto mundial, pero sin embargo no te va a esperar pues la pobreza, la anemia, el hambre, ni cosa por el estilo, ¿no? Para resolver las principales brechas sociales, se estima que requerimos de un crecimiento promedio del 5% anual, con inversiones en programas sociales y de género. Estamos por debajo de ese 5%. A ver, queremos escuchar a los candidatos presidenciales y también… ¿Cómo llegamos a ese 5%? No vamos a llegar diciendo te voy a exonerar el impuesto, te voy a aumentar de sueldo, simplemente eso. Está bien, no, eso es muy bien, pero ¿cómo? Pues, ¿de dónde? Para resolver las brechas en el Perú implica un crecimiento sostenido con políticas públicas efectivas, inversión en capital humano y la estabilidad macroeconómica. En resumen, requerimos gobiernos responsables que no desperdicien las oportunidades que nos brindan los recursos naturales, entre otros, como por ejemplo, como es el cobre. Por eso hemos escogido este tema. Por lo tanto, no es un tema netamente técnico, no es un tema pues que bueno, es un asunto de los mineros, no, sino cómo es que este bendito recurso puede ayudar a solucionar nuestros problemas y por ello es de que hemos escogido este tema. Bien, a la siguiente, por favor. Acá estamos viendo cuál es la oferta y la demanda mundial del cobre que se avecina para los próximos años. Fíjense, acá tenemos, en el año 2021, hay dos curvitas ahí, una amarilla clara y el otro un poquito más oscuro, ¿correcto? El amarillo claro es la oferta, lo que se produce, y el amarillo un poco más oscuro es la demanda, lo que se requiere en el mundo. Entonces, aquí, en el año 2021, nosotros producíamos un poco más de lo que se necesitaba. Estábamos en plena pandemia. Había un déficit de 191.000 toneladas métricas de cobre fino.
En el año 2022 esto se ha incrementado mucho más. El déficit era de 272.000 toneladas métricas finas. Y poco a poco se ha ido recuperando hasta que en el año 2023 prácticamente ya se ha llegado a un equilibrio, ¿verdad? Y luego, a partir del año 2024, del año pasado, ya la oferta superó en 175 y luego el 2026-25 estamos proyectándonos a tener una oferta mucho mayor de 581.000 toneladas métricas, pero sin embargo, luego, en el tiempo, más o menos en el año 2027, otra vez va a decaer, pero sigue creciendo la necesidad. Ambas curvas están en subida, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué, digamos, se va a necesitar mucho más cobre a nivel mundial? Pero hay algo preocupante, mira, a partir del 2027 la demanda va a ser mucho más que la oferta, mucho más de lo que se produce. ¿Por qué? Porque en el mundo estamos teniendo cada vez más el estrés hídrico. Entonces van a entrar las energías renovables. Cuando se utiliza energía renovable se necesita más cobre. Segundo, se van a utilizar paulatinamente mayor cantidad de vehículos eléctricos. Cada día nosotros utilizamos mayor cantidad de celulares, mayor cantidad de computadores. Antes en la familia pues había un solo teléfono, ¿no? Hoy en día cada uno tiene su teléfono, hasta el más pequeño. Y a veces dos. Y algunos 3. tienen 2, otros 3, no sé, ¿no? Y tienen su tablet, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el cobre por ese motivo se necesita en mayor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De aquí más o menos al año 2040, la necesidad va a ser tremenda. Y nosotros tenemos cobre. ¿Y eso debemos aprovecharlo? Por supuesto que sí, tenemos que aprovecharlo al máximo, pero de manera responsable, porque también producir implica mayor impacto ambiental, implica problemas sociales, implica tener que ver con la seguridad en el trabajo, implica oportunidad para todos y más que todo, la platita que nos van a dejar, necesitamos que esté en manos de autoridades honradas para que llegue al pueblo a solucionar y no para que se enriquezcan. Alcalde que entra, entra pobre y sale rico. Gobernador que entra, entra pobre y sale rico. Millonario. Presidente que entra a barbadillo. A barbadillo. ¿No es cierto? Entonces, eso no, pues. Entonces, hasta ahí, digamos, podemos pasar dedicado, pues, a los mineros, este programa. Hay un tema que se llama El Obrero, que eso es, pues, una música que tiene mucho que ver con mi querida Goyarisquisga, ¿no? Si pudiéramos, por favor, a nuestra operadora, para poder proseguir con lo siguiente. Adelante, señora Fanny.
Exactamente, una verdadera reivindicación de la música en homenaje al obrero, justamente a través de la Sinfónica Nacional. Y recordar pues a la gente de Goyericiga, tal como lo mencionó el ingeniero Rafael Rojas. Realmente una cosa tan importante es su reivindicación, que después de mucho tiempo se puso en la palestra una melodía dedicada pues a los que trabajan en las catacumbas, los que trabajan dentro de la tierra y justamente en las galerías, en los socavones, y precisamente en Goyericiga, en los socavones, donde muchos obreros fallecieron justamente por raíces, por causas de accidentes. Por esta razón, a través del programa Serenata Pasqueña, nuestro homenaje. Álvaro. Adelante, señor ingeniero, por favor. Sí, muy agradecido por esas consideraciones para con mi pueblo, Goyericiga, y también El Obrero es una canción que el año pasado cumplió su centenario. Fue creado en el año 1924, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un himno, para los goyarinos, esta canción, El Obrero. Y de verdad que me ha alegrado mucho que lo haya interpretado la Sinfónica Nacional, ¿no? Muy bonito. Bien, proseguimos con nuestro tema. Regresemos ahí a la lámina donde hemos dejado, ¿no? El anterior, por favor. Miren, estamos observando de que el cobre está creciendo. La demanda está creciendo. La demanda, y vamos a necesitar muchísimo más. Fíjense de que en promedio a nivel mundial se necesita hasta el año 2024 un promedio de 24, 25, 31 millones de toneladas. Y esto va a crecer mucho más. La tonelada métrica de fino, de cobre, cuesta actualmente aproximadamente $9,700 americanos. Y luego, esta cifra no se olviden, $9,700 americanos, la tonelada métrica. Entonces, ¿y cuántos miles de toneladas se procesan? Eso lo vamos a ver en adelante. Y se van a dar cuenta cuántos es lo que nos van a dejar. Entonces se necesita autoridades y gobiernos bastante responsables para poder saber aprovechar esos recursos y no para unos cuantos. Por otro lado, haciendo la comparación, el gramo de oro cuesta $107. Por lo tanto, el kilo es pues digamos $107,000, ¿no es cierto? $107,000, más de $100,000 un kilogramo. Kilogramos de oro. Y imagínense. Entonces, para poder, digamos, tener una comparación, el oro cuesta 100 veces más que el cobre. Por lo tanto, pero aún con todo, el cobre tiene un precio, y se imaginan, ¿ustedes creen que si necesitamos más cobre en adelante va a seguir costando el mismo precio? No. Se va a incrementar. Esa es la tremenda oportunidad que nosotros debemos aprovechar. Entonces, en otro programa voy a hablar específicamente del oro, pero tan solamente con esos dos podemos resolver mucho. No son las únicas, ¿ah? La plata. En la minería yo creo de que un buen sostén es el cobre, el oro. El otro tema es la agricultura y el turismo. Y tenemos que aprender a convivir entre la minería, la agricultura y el turismo, y es muy importante el tema del cuidado del medio ambiente y poder cuidar que los conflictos sociales más bien se convierten en armonía social para el bienestar de todos los peruanos. Pero eso tampoco no lo podemos convertir en trabas.
porque hay demasiadas trabas y mucha corrupción para los temas de los permisos. Y después más adelante también vamos a ver algo de ese tema. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, esta lámina es algo muy interesante. Vamos a poder ahí detallar algunas cosas. Fíjense, esta es la producción mundial, ¿ya? Vamos a explicar. Ahí los de color oscuro, de color verde oscuro que está en la parte inferior, esa es la producción de América del Sur. Mira, América del Sur produce aproximadamente 10 millones de toneladas cada año, aproximadamente, el 2020, 21, 22, el 23, 24, casi parejo, ¿no? Hasta el año 2026. El 2027 ya empieza a bajar poquito a poquito, ¿verdad? Y el 2035, fíjense, baja sustancialmente, ¿verdad? El otro, el de color naranja, es de Asia. El de color, se mantienen ellos. el de color encima del naranja, ¿no? Es el de África. Europa es el color celeste. El siguiente es Norteamérica, de color rojo oscuro, guinda. De color verde es, encima que está en la franja, Oceanía. Y Oriente Medio es la última que está arriba, que son poquito. Ellos no, pues tienen petróleo en abundancia, petróleo y gas, ¿correcto? Pero acá podemos ver que Sudamérica es el que tiene la mayor cantidad de producción, ¿correcto? Así es. Y dentro de Sudamérica Chile. está sostenido en Chile y Perú, un poquito Brasil, entre esos tres. Entonces, en la relación de entre Chile y Perú es más o menos 2-1. Ellos producen 2, nosotros 1 y digamos Brasil 0.3, algo así, ¿correcto? Ahí está. Entonces, pero sin embargo, aún con todo, es bastante la cantidad. Y fíjense, Sudamérica solito, es decir, Perú y Chile, es casi la mitad de toda la producción mundial. Esa es la tremenda oportunidad. A pesar de que está en decrecimiento, de todas maneras sigue siendo la producción bastante interesante. Y deberíamos preguntarnos, ¿y por qué va a haber el decrecimiento a partir del año 2027? Por varios motivos. Uno, la demanda va a crecer. Segundo, las leyes, la ley, la pureza, es cada vez menor y por lo tanto es un poco más difícil. Pero aún con todo vamos a necesitar mucho más cobre. Por lo tanto, el precio, si es que vamos a necesitar mayor cantidad y además va a ser más difícil poder, digamos, extraerlo, porque la ley es más baja, estos costos van a ser mayores. Entonces, ¿hay una tremenda oportunidad? Por supuesto que sí. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto es lo que tenemos acá en el Perú. En el Perú, nosotros, de lo que se produce en total en el Perú, que son cerca de 3.000 o 3.7 millones de toneladas, ahí están entre diferentes proyectos mineros: Antamina, Las Bambas, Cerro Verde, Quellaveco, Tintaya, Toromocho, Sauder, Perú. Entre todas ellas se producen actualmente 2.75 millones de toneladas métricas finas. Vale la aclaración, ¿qué cosa es cobre fino? El cobre fino
es aquel que tiene una pureza de 99.85% de cobre. Es casi puro. Eso es lo que se produce. Y saquen su cuenta, multipliquen 2.75 millones de toneladas métricas. Hace un momento les dije, la tonelada métrica cuesta aproximadamente cerca de $9.700. Ya esa tarea les dejamos a nuestros radioescuchas para que saquen su cuenta. Y de ahí saquen su cuenta cuánto sería el impuesto a la renta. ¿Dónde está ese dinero? Ahora, tenemos también, además de eso, en cartera, proyectos de la granja Safranal Tía María Michiquitay. Estos datos lo hemos obtenido de un prestigioso gerente, y ahorita lo vamos a anunciar. En total, con todo ello tendríamos en los próximos años, ojalá que sean dentro de 5 años, 3.87 millones de toneladas por año. Es una cantidad tremenda. Pero para poder lograr esto, obviamente vamos a necesitar que pudiéramos, digamos, tener pues buenas autoridades, ¿no? Estas láminas lo hemos cogido de don Juan José Herrera, gerente de la minera Colquisiri, ¿no? Entonces no es una persona que sabe bastante, lo expuso en un programa. El próximo año hay un evento muy importante acá en el Perú. Bien, la siguiente, por favor. Este es el Perú minero, digamos. ¿Quiénes son los protagonistas? De color rojo son aquellos que están en producción actual. Fíjese en el mapa, de color rojo son los proyectos que están actualmente en operaciones. Y la mayoría de ellos está en el sur, ¿no es cierto? Sí. En el sur. Pero podemos comenzar desde la parte más norte de los que están en producción. Antamina produce 4.5 millones de toneladas. Las Bambas, 400.000. Cerro Verde, 500.000. Sauder, 500.000. Queyabeco, 300.000. Tintaya, 170.000. Y Toromocho, 300.000. Esto es en la actualidad. En total, 2.75 millones de toneladas métricas de cobre fino. Y en cartera, ojalá que esto salga pronto, porque esto va a ser un impacto para la economía muy grande, son los que están de color verde. 1.12 millones de toneladas. Ojalá que esto en los próximos 5 años ya estén ya en plena producción, al igual que los proyectos que están de color rojo. Y estos son Tía María, con 120.000 toneladas métricas finas, Safranal en Arequipa, de 76.000 toneladas métricas, y La Granja en el norte, en Cajamarca, con 500.000, y hay otro en Piura, Río Blanco, 200.000 toneladas métricas finas. Entonces, con todo esto, verdaderamente nosotros pudiéramos tener una cantidad bastante considerable para poder resolver muchos problemas económicos, muchos problemas sociales. Por eso yo incido. Es demasiado importante que los gobiernos que tengamos puedan saber administrar estos recursos, y más aún los recursos económicos. La siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a observar cuánto es la inversión minera que tenemos. Actualmente en el Perú tenemos una serie de proyectos mineros en cartera, y vamos a poder, digamos, pues poder concretarlo en los próximos años,
Esta es una inversión que está proyectado hacia el año 2036. En total, nosotros tenemos proyectados casi cerca de 40.000 millones de dólares, exactamente 39.8 mil millones de dólares en varios proyectos. En proyectos nuevos se pretende invertir 10.4 mil millones de dólares en los proyectos mineros Michiquillay, La Granja, Zafranal, Río Blanco y Tía María. Esto se necesita que se trate adecuadamente, superando los problemas sociales, los problemas ambientales y pretendiendo más que todo pensar en resolver con los recursos que nos deja los problemas sociales. Los gobiernos deben hablar bien claro qué cosas es lo que vamos a resolver socialmente con los recursos que nos da nuestra patria, para todos los peruanos. También tenemos ampliaciones, es decir, tenemos actualmente minas en operaciones y varios de ellos pretenden hacer ampliaciones y acá hay una inversión de más de 5.000 millones de dólares, ¿no? Esto estamos hablando de Antamina, la reposición, la ampliación de Toromocho, ampliación de Cuajone y la ampliación de Hilo, ¿no? Y por otro lado también tenemos otros proyectos que nos alcanzan a 24.4 millones, es una cantidad enorme de proyectos como lo que es Antilla, Arlana, Cañariaco, Chalcobamba, fase 1, Chalcomolache, Sulfuros, Cotabambas, Don Javier, El Galeno, etc. Entonces, ¿tenemos una tremenda oportunidad, estimados amigos? Yo creo que sí. Oportunidad ahí. Yo creo que sí, ¿no? Ahora, hay algo que es bien importante aquí destacar. En la siguiente, por favor. Miren, esta es la línea de tiempo del caso de la mina Quellaveco, que fue descubierto, comenzaron sus estudios preliminares en el año 1970, hasta que se ponga en operación en el año 2023. ¿Sabe cuántos años han pasado? 53 años. ¿Y por qué? Miren, una tremenda larga espera. En la década de los 70 han comenzado los estudios, en los años 2000 realizaron estudios más detallados y pruebas de viabilidad para evaluar el potencial del yacimiento. En el año 2012, la Anglo American adquiere la participación mayoritaria del proyecto con una fuerte inversión. Pues se necesita inversión, una vez que están descubiertos los yacimientos. En el año 2015, completó la fase de prefactibilidad, confirmando que el yacimiento tenía potencial para convertirse en gran minería. Y Anglo American empezó el diseño del proyecto y la obtención de los permisos. Y acá vienen los problemas con los permisos, ¿no? Son demasiado engorrosos. En el año 2019 iniciaron las actividades de construcción de la planta de procesamiento del cobre, infraestructura de transporte y un sistema de gestión del agua. En el año 2020 el proyecto avanza a pesar de las medidas del COVID. En el año 2021 se completaron diversas etapas de la construcción, se hicieron grandes esfuerzos para minimizar el impacto ambiental y social en la región y finalmente el año 2022 comenzó la etapa de pruebas hasta que finalmente el año 2023 recién comenzó la producción inicial del cobre, marcando un hito importante para la minería en el Perú, porque su contribución de este importante proyecto es tremendo. Este tipo de tiempo, de permisología, de burocracia, puede ser disminuido tremendamente. Con esto no estoy diciendo que se exonere, que se pase por alto, que se vulnere el medio ambiente, que se pisotea los problemas sociales, los derechos de los campesinos. No. Sino de que, fíjese, ustedes se imaginan que los proyectos
vamos a necesitar ahorita nada más, a partir del año 2027. Peor se va a incrementar el año 2035 y el 2040 en el mundo va a faltar cobre. Si nosotros seguimos con esta política en 53 años, o sea, de acá a cuánto, a ver, estamos en 2025, en 50 años, el 2075 van a empezar los nuevos proyectos. Eso es lo que se tiene que cambiar y por eso es que necesitamos autoridades competentes. Entonces, ese es el motivo por los cuales ojalá de que estén escuchando los amigos que pretenden ser, digamos, pues futuras autoridades, que puedan, digamos, pues presentar a sus candidatos a diputados, a senadores, etcétera. Bien, hasta acá un pequeño paréntesis. De repente nos vamos ahí al temita que hemos escogido para sus opiniones, estimado Álvaro, sí. Estimado don Julián. Hay un tema que, a ver si estamos listos. Goza, goza, ingrata y arahuanquina. Albino Poma y su guitarra realmente con música serreña, acompañando pues esta tercera hora de Serenata Pasqueña a cargo del ingeniero Rafael Rojas. Continúe, ingeniero, por favor. Sí, estimado Álvaro, miren, hemos observado que si bien es cierto nosotros tenemos una oportunidad en el futuro para poder aprovechar estos recursos naturales, pero sin embargo hay algunas cosas que se tienen que corregir. Por ejemplo, la política de exploración de nuevos yacimientos es muy pobre en el Perú. Algunas veces los funcionarios que están a cargo no son estrictamente conocedores de la materia. En los últimos años, ustedes se habrán dado cuenta, en el Ministerio de Energía y Minas, no siempre los ministros han sido especialistas del sector. ¿Qué hacía un economista ahí? Eso todavía es pasable, hemos tenido hasta abogados, tenemos de viceministros a personas que de verdad que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, ¿no? La política chicha que exactamente. Por eso
es importante que actualmente los partidos políticos nos muestren a sus cuadros técnicos en cada uno de los sectores. Eso no solamente ocurre en energía y minas, sino también en todos los sectores, ¿no? En lo que es vivienda, pues hemos tenido a una señora que es abogada, en transportes igualmente, han habido hasta periodistas. No tengo nada en contra de ningún profesional, sino de que cada uno, como se dice, zapatero a su zapato, como decía Sócrates, ¿no es cierto? Entonces, bien, ahora lo que nosotros quisiéramos dar es algunos datos finales. Vamos a pedirle, por favor, ahí está, algunos datos finales. Si nosotros ponemos en marcha todas las minas en el mundo, en pocos años, como hemos ya mencionado, la demanda va a superar la oferta. El consumo de energía en el año 2035 va a subir en un 35%. Lógico. Energía eléctrica. En general, energía eléctrica principalmente, ¿no es cierto? En el año 2035. ¿Por qué? Porque cada vez utilizamos mayor cantidad de energía en nuestras casas. Las personas pues cada vez compran un refrigerador, un microondas, mayor cantidad de celulares, los carros eléctricos van a consumir electricidad. Entonces, en el año 2035 también, como va a haber mayor cantidad de minas, se va a necesitar mayor cantidad de electricidad. Ese es el promedio que se calcula, que vamos a requerir un 35%. ¿Y de dónde vamos a sacar la electricidad? Si nuestros ríos se están secando, el gas de Camisea tenemos como para 15 años, si bien es cierto tenemos en Madre de Dios un yacimiento importante, pero la política exploratoria tampoco no es, pues digamos, tan buena en el Perú. Esas cosas se tienen que corregir. Un tercer punto, desde el año 1900, en la que se empieza a utilizar el cobre en cantidades industriales, digamos, hasta la actualidad se han utilizado aproximadamente unos 550 millones de toneladas finas de cobre, ¿ve? Entonces, y este cobre aún se sigue utilizando en la actualidad, hasta ahora, ¿no? Por otro lado, el precio del cobre viene superando a la del zinc y el aluminio aproximadamente de 3 a 4 veces. Si es que eso es así, yo creo que es momento de pensar con bastante tiempo en sustitutos de cobre como las fibras ópticas o también intensificar el reciclaje de cobre. Eso es lo que hay que hacer. Quinto, actualmente el mercado mundial demanda aproximadamente 31.000 toneladas de cobre fino anuales, de los cuales 21.000 toneladas finas provienen de la producción minera mundial, de lo que se extrae, y 10.000 toneladas provienen del reciclaje. De esas 21.000 toneladas anuales que son producidos por 336 minas a nivel mundial, en Sudamérica, Chile y Perú son los mayores productores en una proporción de 2 a 1. Entonces es tremendo. Más o menos Chile produce cerca de 6 millones y Perú 3 millones de toneladas y un poquito, unos 1.000 más o menos entre los otros países, principalmente Brasil. Bien, séptimo, la ley está bajando y la disminución de la producción decae y es más difícil cumplir con los permisos para poner en operación las nuevas minas, los nuevos proyectos. Ya hemos visto, por ejemplo, el caso de una de estas mineras, ¿no? ¿Cuántos años se han demorado? 53 años. Entonces, la siguiente y la última, desde Serenata Pasqueña hago un llamado a los políticos de estas 43 organizaciones partidarias, a los 198 candidatos que cada uno nos van a presentar pues su plancha presidencial, sus 130 diputados, sus 60 senadores y 5 parlamentarios andinos. Cándidos, te digo candidatos.
que nos puedan proponer políticas públicas que solucionen los problemas del país. Si nosotros no utilizamos los recursos naturales, como lo que es el cobre, el oro y otros más, para poder solucionar los problemas sociales, que nos digan pues a quienes pretenden beneficiar. Claro. Eso es por el momento, estimado Álvaro, estimado Julián, y bueno, pues a ver sus comentarios y esperamos de que en la próxima semana podamos traer otro tema. De repente nos animamos a traer el tema del oro. Conmigo muy agradecido y si estamos a sus órdenes como siempre. Ingeniero, bueno, como todavía nos falta unos minutos, quisiera hacer una pregunta. Debe responder como usted conoce perfectamente. Tenemos a Chile, Perú y Brasil en Sudamérica, potencias en el cobre. ¿Qué va a suceder en este caso si es que se utilizan sustitutos del cobre? Bueno, indistintamente de lo que ya debemos empezar a utilizar sustitutos, la necesidad es inmensa. No hay posibilidades para poder no cumplir con la demanda, nos van a requerir. Es como que si mañana nuestra gente tiene hambre, le tenemos que dar de comer. Entonces, bueno, pues no nos alcanza el pan. Diremos, bueno, podemos por ahí recoger un poco de maíz, pero será pues un poco, pero aún vamos a seguir teniendo hambre. En el futuro se va a necesitar, fíjate, estamos hablando solamente del año 1940, 50, estamos hablando de los sustitutos para mucho más adelante. Entonces, esas investigaciones tienen que comenzar ya a nivel mundial. De pronto, preocupémonos por aprovechar lo que tenemos. Y para eso necesitamos muy buenas autoridades. Ingeniero, muchísimas gracias por este aporte que ha hecho a usted a través del conocimiento que se va teniendo. Gracias por dar a Serenata Pasqueña un tema que realmente también permite que la población pueda conocer cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras potencialidades también, pero también, ¿no?, ese reto que le hacemos llegar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, toda vez que en un momento determinado ustedes van a tener la capacidad de decidir cuando entren a la sala, ¿no?, y se encuentren allí para poder decidir por a quién va a darle su voto. Ahí tienen que tomar la decisión adecuada para que realmente sea por las personas idóneas, no a cualquiera, no como este congreso que hemos tenido, que realmente, a pesar de que decían que no iban a modificar la Constitución, han modificado en más del 80%, ¿no?, cosa que le tocaba hacer a la población, pero ellos lo han hecho, ¿no?, ellos lo han hecho a través de sus mentiras, ¿no? Entonces, con todo esto, ingeniero, muchísimas gracias por el aporte, y con nosotros será pues hasta el próximo domingo. Julián. Sí, por mi parte también gracias por haberme permitido estar frente al micrófono. Saludos a toda la gente que nos escucha y que nos Muy ve. agradecido, un abrazo para todos. De parte del director del programa también será hasta el próximo domingo. Muchas gracias.